Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Pues bienvenidos a la segunda temporada de los miércoles de podcast. Creo que este es el segundo miércoles de podcast de la segunda temporada. Y para los que son nuevos se llama miércoles de podcast, no porque esto sea básicamente un podcast, sino porque me fascina hablar de podcast, ¿ok? En fin, esto es reseña, es crítica, es chisme, etc, etc. Y bien, este miércoles que vamos a hablar, o bueno, quedé de hablarles, mejor dicho, de Corderos. Una producción de Podium Podcast Chile en específico. La gran mayoría de los podcasts de Podium son españoles, porque pues la empresa es de allá. Y pues bueno, ahora tenemos esta producción de Chile. Y es idea y guión originales de Catalina Calcani. Esto es importante. Siempre menciono quién está detrás de la historia y todo. Porque incluso muchas voces las podemos llegar a reconocer. Pero pues es importante saber de dónde surgió la idea. En fin. Consta de 2 episodios de 20 minutos más o menos. Hasta ahorita no existe algo que nos diga que va a haber una siguiente temporada. Sin embargo, sería bueno que existiera realmente. Sí sería bueno. O sea, de repente pienso que no, luego pienso que sí, pero en este momento creo que sí sería buena una segunda temporada. Los personajes principales son Victoria García, que es una psicóloga forense. Pongan atención, psicóloga forense. Cuando escuché que era psicóloga forense, me imaginé a una persona muerta, así en la plancha. No en la... Sí, en la plancha. Y por acá le están haciendo la autopsia. Y por acá está ella preguntándole, ¿y cómo se siente usted con eso? Con estar muerto. Perdón, es una cosa muy idiota, pero en serio me lo imaginé. Ignacio, que es el ayudante, o bien es el subalterno de Victoria. Ana Kuntz, que es directora del colegio. Christoph Kohlfaften, que es el presidente del centro de padres del colegio. En pocas palabras, Christoph es este papá controlador, que está en la mesa directiva y que se siente el papá perfecto y todo eso. Está la señora del hostal, que se llama Ingrid, secas. Florencia Hoffasten, que es básicamente la niña de los colores. O sea, es la lidercilla, es la ordenada, es la perfecta, es la que quiere ir a la universidad, a Harvard y bla, 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 bla. ¿No? Es la niña de los plumones. Cristóbal, que es un alumno promedio, pero es el raro, es el gótico, es el que viste de negro, bla, bla. Así me lo imagino. Y Matilde Cordero. Ahorita hablemos de Matilde. Muy bien. ¿Qué más que tenga aquí en las notas? La historia transcurre en un colegio de élite llamado Germano de Valdivia. Esto ocurre en una zona chilena que se llama Valdivia. Ahora vamos a dar un poco de contexto, porque ya les comentaba yo en un reel que los nazis y los nazis y más nazis. Muy bien. Aquí no estamos a favor de los nazis, ¿ok? Punto. Dejémoslo así, en que no estamos a favor. Puse bastante contenido acerca del podcast. A mí la historia del nazismo se me hace muy interesante. A la par, cuando era adolescente, de que me leí el libro más famoso de Salinas de Gortari, me leí libros de gente controversial. Obviamente también me aventé mi lucha de Adolf Hitler, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es un tema que me gusta mucho. Dejémoslo en que me gusta mucho, porque también me intriga mucho. Y lo veo desde una perspectiva completamente ajena y generalizada. De entrada me da muchísima risa esta visión eurocentrista de la Segunda Guerra Mundial. Güey, no mames, eran como 5 países peleando a la guerrita entre ellos. O sea, mundial cuando seamos todos contra todos y esto sea como una orgía, pero en lugar de sexo sean disparos. Eso es una guerra mundial. Esto realmente es como la segunda guerra más grande que ha ocurrido en Europa, básicamente.
También me gusta, pero verlo desde un tema, desde no victimizar absolutamente a nadie. Ni victimizar, perdón, al pueblo judío, ni tampoco a los alemanes, ni a los rusos, ni tampoco decir, los héroes de la Segunda Guerra fueron los norteamericanos. Que de entrada está porque no son norteamericanos, son estadounidenses, porque para esto, pues bueno, norteamericanos son los canadienses, los estadounidenses y nosotros los mexicanos. Pero bueno, volviendo al punto de Corderos. En la Segunda Guerra Mundial se dijo, después de que pasaron bastantes años, que incluso Hitler se había trasladado a Argentina y había muerto en Argentina. Bríndenme un segundo. Listo, es que entró una llamada. Entonces, hay muchos documentales, incluso hay muchos libros, hay novelas que hablan de esto. Pero todo se queda en pudo ser. Sin embargo, hay otros hechos bastante corroborados de que muchos nazis sí se vinieron a Latinoamérica, sobre todo a países como Argentina y Chile. No llegaron directamente aquí, aparte de que aquí teníamos nuestros propios pedos, pero sí llegaron a este tipo de zonas. De hecho, por ejemplo, si buscamos la representación actual de mujeres argentinas o chilenas, incluso algunas brasileñas, todos se ven ya como si fueran europeos, son bastante blancos. Y esto tiene que ver desde la colonia, desde la invasión europea hacia Latinoamérica, la colonia, y después con toda la gente que llegó después de la Segunda Guerra Mundial, que también eran judíos, los cuales también, pues bueno, generalmente son blancos, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué? Pero no hablemos de eso. También les puse, ojalá lo hayan visto, aunque sea uno de los episodios, La Colonia, The Hayden, que habla de una situación real de que un cuate que fue denunciado por abuso sexual en Alemania y que había sido ex soldado, a mí no me queda muy claro si había sido ex soldado que peleó contra los nazis o del lado de los nazis. No me quedó muy claro. Y sinceramente ya no me quedé como asqueada y ya no me metí como a investigar más. El punto es de que él llega a Chile, o sea, 3 horitos después llega a Chile, y ya una vez en Chile establece La Colonia, que básicamente era un campo de concentración cristiano donde se hacía lo que él quería, abusó sexualmente de niños, sobre todo varones, y fue una persecución de muchísimos años. Les estoy hablando de que esto empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Él llega a Chile y apenas lo encarcelan en 2005. O sea, pasaron muchísimos años en que el pueblo chileno estuvo entre dimes y diretes con esta colonia alemana, que aparte fue apoyada por Pinochet. Quien no sepa quién es Pinochet, corran a Google, por favor. O a su libro de historia de cuando iban a la secundaria. Fue bastante gacho. Y donde se encontraron aparte cuerpos, y donde a la gente no se le permitía casarse, y a mucha gente cuando se le permitió ya eran mayores de 30 y ni siquiera sabían qué era el sexo, o sea, las relaciones sexuales, mejor dicho. Y pues bueno, un horror. Todo este contexto viene porque en el podcast, que no es una historia real, en este colegio, que es un colegio super nice, están todos estos chicos que vienen de familias pues más o menos acomodadas, y la gran mayoría son descendientes alemanes. Algunos ya hablan sin acento, pero la gran mayoría vienen de padres o abuelos alemanes de esa región. Nos pintan una región como la belleza del pueblo alemán. En fin, Ana Kuntz es la directora, y ya se le imaginará, ¿no? A mí Ana Kuntz, y escuchar su voz me imaginé como a Tronchatoro, dando indicaciones, y todos bien formados, y todos bien uniformados, y la disciplina, bla, bla, bla. Todo este estereotipo que tenemos de la gente alemana.
yo no conozco Alemania, de una vez se lo digo muy claro. Yo no conozco Alemania, sin embargo, no creo que la gente sea así o que toda la gente sea así. Pero en fin. Esta chica Victoria, va a dar ahí porque la mandan a llamar. Christoph y Ana la mandan a llamar porque a los chicos les acaba de llegar un audio a sus celulares donde dice que los corderos impíos van a morir y dan una fecha. Y la gente, los chavitos están como medio desconcertados, como que unos lo toman a que fue broma, otros creen que fue sultanos o perengano. Victoria se pone a investigar, empieza a hacer esto. Desde ahí hay un punto incongruente. Victoria es forense, es psicóloga forense, y te dejan entrever que trabaja para el gobierno. Entonces, ¿cómo es que de manera particular ella se fue a trabajar a este colegio? Eso queda como que no se sabe muy bien. Y aparte tener un ayudante. Que, digo, al ayudante hay que pagarle. Entonces, como que no queda realmente muy claro qué pedo. Aparte de que el ayudante indudablemente quiere con ella, ¿verdad? Pero esto no es una historia de amor. Desde ahí hay como incongruencias en cómo llevas la historia sin explicar esta parte. Y para que esto no fuera un caso policíaco. Y se empiezan a meter en dimes y diretes, en que quién fue. Christoph insiste en que es una broma, pero quiere que investigue. Ana no quiere dar parte a la policía porque pues es un colegio de mucho renombre y los chicos tienen que sacar puro 10 para representar a su colegio, bla, 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 bla. Ingrid es la dueña de la posada donde se queda Victoria, habla con un total acento alemán y ella siempre le dice que no tiene que andar sola, que por qué anda sola. Y la historia se empieza a desarrollar así y es un poquito lenta, a pesar de que los capítulos duran muy poco, es un poquito lenta. Obviamente la mayoría piensan que pues es un audio editado, que cualquiera lo puede hacer, etc, etc, etc. Y bueno, el ayudante de Victoria, que no nos queda muy claro qué estudió, qué pedo, bueno, es como todólogo, ¿no? Porque lo mismo investiga IPs, que investiga aplicaciones, que investiga también cosas de psicología, o sea, como que le hace a todo el muchacho. Y Victoria se empieza a adentrar más y más y más. Y de repente, uno de los alumnos, el clásico chismosillo, es que aquí dicen que existe como una logia, como una secta nazi, y que que se hacen rituales en medio del bosque. Entonces Victoria se saca de pedo así como de, o sea, ¿con qué naturalidad lo dice? Y él es como de, pues es un chisme, se dice, ¿no? Y de entre todo eso sale ya a relucir, este nombre de Matilde Cordero. Resulta que Matilde era alumna de este colegio. Sin embargo, ahí hay una pequeña incongruencia, porque se supone que para ir en este colegio todos deben de tener como el mismo nivel socioeconómico. Y nunca está la justificación de decir, es que Matilde era becada, ¿no? O es que Matilde y su amigo, que en este caso es Cristóbal, eran becados y pues por eso les hacían bullying. No dan como esa explicación y reitero, no existe congruencia en la historia, en el argumento. Y resulta que Matilde la expulsan del colegio que porque según ella decía que la habían violado este grupo de nazis. La chica Matilde queda como en un estado medio vegetal, donde debraya, dice poemas que son de un autor chileno que tenía que ver con el nazismo. Ese autor sí existe, lo pueden buscar. Y pues Victoria va, la ve, no logra gran información, le roban también otra pendejada, ¿no? A la babosa de Victoria le roban la computadora y todas sus notas.
y no tiene activada la localización de la computadora. O sea, es como de, güey, es 2000, o sea, esa serie es de hace 3 años más o menos, o sea, pero ya después del 2015 ya todos tenemos un pinche localizador. Entonces, también suena medio incongruente porque aparte no te ponen o no te dan una justificación de decir que, bueno, es que la señora Victoria tiene 50 años y pues no le sabe. Pues claro que no. Entonces, ahí lo tenemos. Matilde tiene como un intento de suicidio con risperidona, que es el medicamento que les puse también en el fanpage. Y empieza toda esta parte donde todo apunta a que fue Matilde, todo apunta a que fue el papá de Matilde, porque el papá de Matilde tuvo que ver con el nazismo cuando era muy joven, con este autor que les digo que sí existió. Y van de un lado a otro como pinches pollos sin cabeza. Llega la fecha anunciada por el audio y no pasa absolutamente nada. Lo único que sucede, corte A, es de que en una misa, sí, ¿por qué? O sea, te ponen que es un colegio de élite, son alemanes, pero eso sí, son muy pinches cristianos, ¿no? Entonces organizan una misa para rezar por la salud de Matilde, que se intentó suicidar con risperidona. Y Cristóbal llega argumentando que todos ellos tienen la culpa de lo que le está pasando a Matilde. Y se escuchan, aquí otra incongruencia, se escuchan 3 disparos. Le dispara a Ana Kunz una sola vez y se dispara para suicidarse en la cabeza. Y yo no entiendo el tercer disparo, ¿para dónde fue? Quiero pensar que aquí fue un error de edición, en que se les fue el pedo y fue como, sí, un disparo más, sí, a la chingada, ¿no? ¿Qué podría pasar? Pues lo que puede pasar es que una persona tan maníaca como yo, pues se da cuenta de ese tipo de detalles. Así es que hay otro tache. Al final dan un giro de tuerca entre que sí son todas, en que sí son nazis, no son nazis, entre quién es el malo, y deja la puerta abierta al final, que obviamente no les voy a spoilear. El final deja la puerta abierta a una segunda temporada donde nos expliquen qué otra gente poderosa está dentro de esta secta nazista en Chile. Y pues bueno, todo tiene también un sentido a lo que, digamos que a las culturas ancestrales en Alemania. Si ustedes han visto en Netflix, si no después les dejo ahí una lista, en Netflix muchas de las series alemanas o bien del norte de Europa, que son de misterio y todo esto, marcan siempre a una deidad que nosotros, o bueno, una servidora como mexicana, yo la veo y para mí es un güey con cuernos. Pues bueno, pero no tiene nada que ver con el demonio, ¿ok? Quítense esa idea católica absurda. Entonces, aquí también tienen como este tipo de sincretismo en que hay una deidad con cuernos y como un mascarón y bla, 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 bla. En fin, ¿qué calificación le ponemos? Tiene 3 panqués porque el argumento no es congruente. Se pierde demasiado la noción y no te atrapa. No sé ustedes, los que ya lo escucharon, a una servidora, la primera vez que lo escuché fue como, lo abandoné. Como al minuto 12 lo abandoné. Fue como de, no me trasladó al lugar, ¿no? O sea, yo seguía, porque ya se los he dicho, ¿no? Yo escucho podcast mientras hago el quehacer, entonces andaba yo trapeando y me quedé pensando en trapear en lugar del podcast, entonces lo abandoné. Cuando lo retomo es cuando digo, bueno, vamos a hacer un miércoles de podcast de esto. Y para todas las cositas que les comenté en mi fanpage, todos estos datos, también les puse la canción, que por cierto la canción es muy bella, yo no sé por qué esos güeyes no han pegado con tubo, escúchenla, es muy bonita. Y lo volví a escuchar, no les miento, 6 veces. Y a lo mejor es por eso en que me fui como con muchos detalles. En fin, ya llevamos 20 minutos. Esto se va a subir a redes sociales en unos momentos, en cuanto Cody la saque a pasear, porque ya está muy inquieta. Dentro de 15 días, porque esto ya no va a ser cada semana, porque no me da la vida,
y porque quiero empaparlos de todo lo que hay alrededor de cada uno de los podcasts, así como lo hice esta vez. Nuestro siguiente podcast es Villorrio 108, la Sinfonía del Ruido. Y lo menciono así porque yo pensé, lo leí 4 veces y pensé que decía Villorrio y no, es Villorrio. ¿Ok? Y no sé en qué plataforma esté, solamente lo vi en Spotify. Es la primera vez que voy a hacer un miércoles de podcast, un podcast que no he escuchado hasta el día de hoy. Lo voy a empezar a escuchar mañana. Y pues bueno, estén súper pendientes de las publicaciones para que lo escuchemos juntos. Y después lo chismeamos. Un beso. ¡Mua!